noticias preocupantes, gritó un sirviente desde detrás de la puerta, y las palabras le quitaron el sueño mientras se levantaba, recogía su espada y corría hacia la puerta. Al abrirla, encontró a un sirviente parado afuera, nervioso. ¿Qué pasó?, cuestionó, porque eran tiempos de guerra y tenía que estar preparado para lo peor. Mi señor, el ejército de la capital, comenzó mientras su corazón se hundía. Marcha hacia nosotros. 0, Hiruzen saltó ser una caja era una carga pesada. Pocos entendieron eso. El peso del sombrero que llevaba era espantoso, porque una vez que te lo ponías, significaba que debías poner a la aldea en primer lugar en todos los asuntos futuros, más allá incluso de la familia y los camaradas. No había sentido que la carga le pesara más que hoy mientras estaba sentado en la oficina del Hokage, después de haber despedido a sus dos compañeros mayores. Ambos habían estado furiosos por el arresto de Danzo, y le había herido profundamente dejarles en claro que había poco que pudiera hacer para ayudarlos en este sentido. La puerta de su oficina se abrió una vez más cuando entró la persona que estaba en el centro de toda esta conspiración. Siempre había pensado que de sus tres estudiantes Tsunade era el que permanecía más ajeno a los asuntos de la aldea, sin embargo, después de lo que había sucedido en las últimas horas podría tener que cambiar su evaluación. No se intercambiaron saludos mientras ella entraba en silencio y se sentaba en el asiento frente a él mientras él daba sorbos a su pipa y examinaba su rostro. ¿Lo sospechabas?, rompió el silencio. No había ninguna acusación en su tono, ni culpa, porque ella no tenía ninguna. Las acciones que habían iniciado este dios fueron puramente propias de Danzo y nadie compartía la culpa aparte de él. Hice. Ella respondió secamente, como él esperaba. Sin embargo, elegiste no advertirme, dijo, con un poco de ira y frustración filtrándose en su voz. Te lo advertí. Simplemente elegiste ignorarlo, comentó, y cuando él estaba a punto de regresar, continuó. Al igual que lo hiciste con todo lo demás cuando se trataba de tu pequeño y precioso camarada, dijo ella, y él frunció el ceño mientras intentaba recordar su última conversación. Al reproducirlo, pudo ver las señales, las indicaciones, las pistas, todo lo que había decidido ignorar. ¿Qué había hecho?, pensó mientras negaba con la cabeza. Al final, suspiró. Ya era demasiado tarde. Dijiste que este señor Akihito se convertiría en el daimyo. ¿Cómo crees que actuaría dado todo lo que ha ocurrido?, cuestionó, porque los tiempos eran difíciles. Acababan de hacer las paces. La tinta del tratado aún no se había secado. Cualquier chispa o indicio de ruptura entre la aldea y el aparato popular podría reavivar el fuego de la guerra. Danzo lo atacó a él y a su esposa. Y aunque el ataque fue frustrado, el joven señor cree que esta no es la primera vez que actúa contra él. Konoha ha fallado en sus deberes. Se enojará con nosotros y exigirá respuestas, respondió ella mientras él lo miraba a los ojos. Afortunadamente, estaba dispuesto a dimitir de todos modos. Esto simplemente lo aseguró. Pero él no será un espectáculo. Entiende la discreción y no es como el resto de los señores. Se le puede razonar y apaciguar, las cosas no recaerán en lo que pasó Sunagakure, su respuesta alivió sus temores. La nobleza era a menudo voluble y entregada a sus propias fantasías. Había temido que todo este incidente pudiera salirse de control, pero parecía que sus temores eran infundados. Tsunade tenía una buena medida de este señor en ascenso, y ahora confiaría en su juicio. Bien, entonces, pero sus palabras fueron cortadas cuando las puertas se abrieron, y al principio se enojó hasta que sus ojos se posaron en quien había entrado. He oído cosas interesantes sobre los acontecimientos en la aldea, dijo con voz ruidosa, mientras su otro estudiante entraba, su cabello blanco muy parecido al de su propio sensei, pero vestía de rojo como el Shodaime, con un pergamino gigante en su espalda y un casco de metal con la palabra aceite escrita. Jirai ya estaba de regreso. 0, de vuelta en la capital, un joven de cabello negro se encontraba en medio del bosque, sin embargo, sería un error llamarlo así, al menos para el área que lo rodea. Porque de los árboles que alguna vez poblaron esta área quedaba poco, excepto tocones vacíos. Una katana y un shinai atados a su costado, mientras miraba el cartel del jovencito de Shinori. Un ceño fruncido estropeó su rostro mientras lo pellizcaba con un poco más de fuerza. Silbido. Y el trozo de papel fue cortado en 100 pedazos, mientras comenzaba a alejarse del bosque.
Entonces, él es quien finalmente te atrapó, viejo bastardo. Esperemos que sea digno de mi espada. Era Kenshiro Uji, un samurái que solo había perdido una batalla en su vida. 1 entre 563. La princesa de la Nación del Fuego se sentó frente a la futura concubina de su señor esposo, una tumultuosa serie de emociones la acosaban. Lady Himiko Chiba era hermosa. Los años que le quedaban le habían permitido florecer maravillosamente desde una niña hasta una mujer adecuada. Sin embargo, la propia Miyuki era una belleza por derecho propio, y esa parte de ella realmente no le preocupaba. No, lo que la preocupaba eran los rumores y las palabras que había oído sobre el infame oráculo. Miyuki puede haber estado demasiado preocupada por su dolor como princesa como para preocuparse mucho por los rumores, pero ni siquiera ella era ajena a los susurros que se hablaban sobre la infame sacerdotisa oráculo. Se dice que Himiko Chiba fue bendecida por los dioses sintoístas y era una anomalía en el mundo de la nobleza, ocupando una figura algo mítica en muchos círculos religiosos por su destreza. Debes recibir mi más sentido pésame por la muerte de tu padre. Hirayoshi-sama era un verdadero noble que había traído mucha prosperidad a estas tierras. Que los dioses te concedan paciencia y que las tierras sean un gobernante tan noble como él, ofreció, sonando como debería. No había ningún indicio de malicia o tristeza inventada en su tono cuando terminó sus palabras. El resto de la muerte de su padre fue una pena, pero debía afrontarla rápidamente, dada su posición. Gracias por sus amables pensamientos, Lady Chiba, dijo mientras le hacía una reverencia a la mujer. Y luego hubo silencio nuevamente, a pesar de sus intentos, no había mucho de qué hablar, hasta que Lady Chiba se movió levemente y comenzó con una suave sonrisa. Debo decir que me sorprendió bastante cuando se supo que Akihito-sama había aceptado la propuesta de matrimonio de mi padre, comenzó, y Miyuki frunció el ceño. A ella le faltaba algo allí. No veo por qué se sorprendería, mi señora. Lord Chiba es un señor estimado, y usted, una dama noble, y mi señor esposo fueron honrados por el partido, pero él no fue quien lo aceptó, interrumpió de repente, las palabras la tomaron por sorpresa. Eran palabras peligrosas, palabras que podrían deshonrar a Akihito-sama. Entonces, se armó de valor mientras entrecerraba los ojos. Himiko-sama, eso es un absurdo, no hay necesidad de mentir. Después de todo, debes saber mi otro nombre, princesa, dijo Lady Chiba. No estaba segura de en qué se acababan de involucrar ella y Akihito. Akihito y yo nos remontamos bastante atrás, y siempre supe que él terminaría casándose contigo, princesa, continuó. Sus palabras la dejaron quieta mientras sentía que el mundo a su alrededor se detenía. Ella supo cómo. Ella sabía de su estatus como oráculo, como la bendita Miko. Había predicho tormentas, guerras y otras calamidades, pero esto fue inesperado. Casamiento. Tus destinos estaban entrelazados, el suyo y el tuyo. Lo había visto. Tal como está en su destino ascender al trono de tu padre, continuó Lady Chiba, sin darse cuenta o sin importarle el efecto que sus palabras tendrían en ella. ¿Cómo puedes decir eso? Eso es, mi milagro, interrumpió una vez más mientras señalaba con sus ojos, que brillaban siniestramente. Tú. Ella jadeó mientras se quedaba sin palabras. Puedo verlo. El destino de una persona. No el de todos, pero sí el de aquellos a quienes los dioses desean decírmelo. A veces se presenta como sueños, visiones, a veces incluso como una simple sensación de error. ¿De qué estás hablando? Ella cuestionó. Estoy diciendo que la vida es a menudo demasiado grosera. El destino es algo voluble. Y pensé que nadie tenía el poder de cambiarlo, eso fue hasta que lo conocí, interrumpió Lady Chiba mientras sonreía y sentía un escalofrío correr por su columna vertebral. Y de alguna manera, todo empezó a encajar. Y como los dioses lo odiaban, lo detestaban, continuó, sus palabras gruñendo con absurda fascinación mientras hablaba de Akihito-sama. Era peligrosa, eso se podía decir, y Miko Chiba no era una mujer normal. Sin embargo, ella debe ser fuerte. Más fuerte. Se lo advierto, señora Chiba. Interrumpió, sorprendiéndose a sí misma y a la niña mayor mientras la miraba a los ojos. Si siquiera te atreves a pensar en dañar a Akihito-sama, me aseguraré de que sufras un destino tan indescriptible que incluso los dioses temblarían ante ello. Ella le advirtió, las palabras se le escaparon de la boca mientras Lady Chiba la miraba con los ojos muy abiertos.
¿Hacerle daño? Cuestionó en un tono algo desconcertado antes de levantar la mano y comenzar a negar con la cabeza. Creo que estás equivocada, princesa, dijo seriamente Lady Chiba. No deseo hacerle daño. No me atrevería, respondió rápidamente, y había una sensación de inhumanidad en su tono mientras sus ojos brillaban mientras continuaba. Simplemente deseo que él aproveche todo su potencial, logre lo que nadie ha logrado en 100 años, frunció el ceño y continuó grandiosamente. Hacer lo que nadie antes que él logró hacer, convertirse en el SH, pero sus palabras fueron cortadas cuando las puertas de la habitación se abrieron, interrumpiéndolas, y sus ojos se abrieron de golpe para ver quién había cometido tal falta de respeto, solo para detenerse cuando reconoció el rostro que estaba allí. Espero no entrometerme, dijo con una sonrisa mientras la miraba y ella jadeó. Akihito-sama. 0, Katsugawa Tatsuya. Una vez tomada la decisión, el tercer príncipe, Katsugawa Tatsuya, se encontró con sus asesores mientras planeaban su asalto a la Akihito Shirahoshi. Yakumo y Kante, dos de sus sirvientes y los hombres que habían reunido toda la fuerza se sentaron a su lado junto con el hombre al que llamaría la joya de la corona de su ejército. Kenshiro Uji es un samurái joven y capaz pero igualmente impredecible. Se decía que el joven prodigio mató a un Jounin sin ayuda de nadie durante su entrenamiento. Era un prodigio con la espada que a menudo se decía que era la heredera del trono que una vez ocupó Watashi Masamune. Sin embargo, era rebelde e irrespetuoso, e incluso ahora, en su presencia, el tonto tuvo el descaro de dormir mientras estaba sentado allí sin decoro. Sin embargo, se habría mordido la lengua. Durante algún tiempo se consoló. Solo por algún tiempo, entonces aprenderá. Todos aprenderán. Hemos escrito una y otra vez al Oratori Saegusa, pero no han respondido a ninguna de nuestras cartas solicitando ayuda, comenzó Yakumo desde un lado, con el rostro uniforme mientras vestía un kimono dorado con un sombrero de ministro en la cabeza. En este momento, me temo que podemos esperar poca o ninguna ayuda de ellos, terminó, y Tatsuya gruñó. Esos bastardos. Gruñó enojado. Estos mismos señores se acercarían a su lado anteriormente, pero ahora, sin el apoyo de su abuelo, habían retrocedido. Bastardos oportunistas. Sin embargo, afortunadamente, aparte de estos dos, la mayoría de nuestros otros seguidores no han retrocedido a pesar de nuestros temores. Muchos señores también acuden al lado de Akihito Shirahoshi, sin embargo, la mayoría de ellos son señores recién nombrados con apenas una generación en ellos. Tienen menos hombres para ofrecer, e incluso ahora, todavía tenemos que enterarnos de cualquier nueva alianza hecha por él aparte de Lord Chiba, añadió Kante, y ese alivio fue suficiente, supuso. ¿Cómo se comparan nuestros ejércitos? Cuestionó mientras Kante avanzaba y desplegaba un mapa de toda la provincia. Lord Shirahoshi tiene tierras con poca protección natural. Son en su mayoría llanuras y rectas, y aunque nuestro número de lacayos regulares es comparable, cuando se trata de aprendices y samuráis, tenemos números superiores, dijo Kante mientras colocaba unas cuantas figuras de madera alrededor del pueblo en el que residían actualmente. Mi abuelo tenía una ventaja similar, pero aún así perdió. Yo no correré un destino similar, gritó. No lo harás. Una voz bastante dormida lo interrumpió desde el otro lado de la habitación cuando miró hacia arriba y encontró a Kenshiro Uji bostezando mientras se limpiaba los ojos. Al menos mientras ignores lo que estos dos idiotas tienen que decir, continuó mientras ella señalaba a Kante y Yakumo. Tú. Yakumo farfulló, pero levantó la mano para detenerlo. ¿Y qué dirías entonces, Ouji-san? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos atacar a Akihito-sama? Cuestionó, y el asesino prodigio lo miró a los ojos. Di lo que quieras, pero ese joven señor tiene una mente más grande que tú y, por lo tanto, todos se combinan. Si conviertes esto en una batalla de ingenio, perderás, continuó, insultándolo a él y a sus sirvientes como si no fuera nada. Sin embargo, tal vez para un hombre como él, realmente lo fuera. El hombre comenzó a recogerse el cabello rebelde mientras continuaba. ¿Cuántos samuráis tienes? Cuestionó. 13, fue la respuesta de Kante. ¿Y cuántos tiene él, incluido él mismo? Cuestionó. 6, tal vez 7, y con eso, bostezó una vez más. Entonces, haces lo simple. No intentas ser inteligente ni hacer planes elaborados. Usas lo que tienes. Luchas usando la ventaja que tienes.
continuó mientras terminaba de atarse su espeso cabello negro. Te estrella contra él. Juntos, tus 13 hombres contra los 7 de él. Sacas el cerebro de la ecuación y dejas que la fuerza hable por ti. Eso es una idiotez, Prepos, intentó Yakumo, pero lo detuvo. ¿Y cómo puedo estar seguro de que esto funcionará?, cuestionó. Oh, lo será. Después de todo, soy yo, Kenshiro Uji, quien hace esa afirmación. El hombre golpeó ligeramente la mesa, y con eso, sintió que el aire en la habitación cambiara. El pelo de su piel se erizó, y luego la mesa que los separaba de repente se partió justo por la mitad. Gracias. Me iré ahora, y con eso, el hombre se levantó y se fue, bostezando todavía, dejándolo a él y a sus criados sudando. 0, 0, 0, 0, Rinnohara trató de aceptar las palabras que acababa de escuchar mientras miraba boquiabierta al noble sentado frente a ella. ¿Eres hermano del Daimyo del Fuego? ¿El actual? ¿Señor Katsugawa? Cuestionó una vez más, recordando el rostro del viejo noble líder de la Tierra del Fuego. Ah, debería haber sido más claro. El siguiente Daimyo del Fuego me confió tu seguridad. Soy el hijo del señor Katsugawa que falleció recientemente, y luego quedó claro, pero ella frunció el ceño. Pero dijiste que eras el Daimyo del agua, cuestionó de nuevo. De hecho, lo soy, o más importante, lo seré, así como el señor Akihito Shiraoshi será el Daimyo del fuego, añadió, y ella no estaba muy consciente de la política y no reconoció los nombres. Quizás al ver su confusión. Mi madre era la hija del último Daimyo del agua y, por lo tanto, yo tenía un derecho a la posición del Daimyo del agua. Un reclamo que he elegido perseguir para traer la paz de vuelta a la tierra natal de mi madre, explicó y hizo algo claro. Sin embargo, ¿también debes tener un derecho como Daimyo del fuego?, ella cuestionó. Él asintió mientras tomaba un sorbo de té, indicándole que ella también tomara un sorbo. De hecho, elegí entregárselo a Akito, mi hermano en todo menos en la sangre. Y por favor, pruébalo, puedo asegurar que no está envenenado. Como Shinobi fue lo suficientemente cautelosa, pero le dieron su tratamiento durante mucho tiempo. Los últimos días y todo lo que estaba escuchando, estaba involucrada en asuntos mucho más grandes de los que tenía derecho a comprender. Tomó un sorbo de té y fue mejor que cualquier cosa que hubiera probado jamás. Era incluso mejor que la mezcla que su sensei solía hacer para ellos. ¿Soy tu prisionero?, decidió preguntar de inmediato, y el aire en la habitación cambió ante sus palabras cuando los ojos del príncipe se entrecerraron. No, no lo eres. Eres un invitado de honor. Eres tan libre en estos salones como yo, respondió él, y ella no perdió el significado de la última frase. Pero no más allá de estos pasillos, señaló, y él asintió con una sonrisa. Me temo que sí. La situación en la aldea y la tierra es tumultuosa en este momento. El país está plagado de batallas y conflictos, y dado tu estatus y orígenes, si salieras de este salón, te encontrarías en mucho peligro. Tan pronto como termine el conflicto, serás devuelto a Konoha después de las negociaciones de paz, pero hasta entonces, debo insistir en que permanezcas aquí bajo mi protección, respondió, y sus palabras parecieron bastante genuinas. ¿Estado? ¿Qué estatus? Soy un simple chunin, replicó ella, y los labios del hombre se alzaron mientras respondía. Te subestimas. Después de todo, ningún estudiante del infame destello amarillo es simplemente un simple chunin. Tsunade se encontró sentada junto a su antiguo compañero de equipo, quien continuamente parecía estar mirándola de arriba a abajo como un tonto boquiabierto, su mirada fastidiándola hasta que finalmente encontró que se le acababa la paciencia. Habla o me voy, dijo, y cuando él abrió la boca, añadió amenazadoramente. Y si es algo inapropiado, te golpearé la cabeza, le advirtió y lo vio detenerse mientras levantaba las manos apaciguadoramente. Maime, ¿no deberías estar un poco más feliz por lo que has logrado lograr?, él dijo. Ella suspiró y comenzó a levantarse, antes de que él finalmente terminara su artimaña y se pusiera serio. Está bien, está bien. Han pasado meses desde la última vez que nos vimos. ¿Cuál es la prisa? Después de todo, tenemos mucho que discutir, dijo, y ella respiró hondo mientras se recostaba en el asiento. Se sentaron en uno de los establecimientos Akimichi, una cabina privada asegurada con sellos para que nadie más pudiera escucharlos hablar.
Siempre pensé que eras malo en política y en complots, pero debo decir que tus acciones recientes me hacen reevaluar mi evaluación, comenzó, sacando una botella sellada de su bolsillo y colocándola sobre la mesa. Era saque de la tierra de la miel. Maniobrando y deshaciéndote del propio danzo de la forma en que lo hiciste, nunca hubiera pensado que fueras capaz de tal cosa, dijo, y ella sacudió la cabeza. Yo no hice nada. La caída del hombre es por sus propias acciones, respondió ella, porque esa era la verdad. Y Jiraiya sonrió ante sus palabras. Niégalo como puedas, pero tuviste un papel que desempeñar, y también ese joven señor tuyo, Akito Shirahoshi, y entrecerró los ojos cuando él nombró a Akito. Para la mayoría de los shinobi, excepto los mayores involucrados en tratados y negociaciones, los nombres de la nobleza no eran motivo de preocupación. Sin embargo, el hecho de que Jiraiya supiera de él por su nombre y su conexión con él indicaba que lo había investigado. Es un tipo interesante, uno a quien ni siquiera yo logro entender, admitió mientras se servía un poco de sake en una taza y lo tragaba mientras le ofrecía el segundo. Háblame de él, le preguntó, y eso fue interesante. ¿Qué hay que contar? Me temo que ya debes saber todo sobre él, respondió ella mientras él tomaba la taza y la ahogaba. El dulce sake calentó sus entrañas mientras saboreaba el sabor único que solo se encuentra en el sake de la tierra de cariño, y curiosamente este era el mismo regalo que Akito le conseguiría. ¿Jiraiya había traído esto porque era consciente de ello, o fue todo solo una coincidencia? Sin embargo, ahora no es solo un noble normal, ¿verdad? Cuestionó de nuevo mientras ella les servía otra taza a ambos. Amistad de un Sannin, servidumbre de dos Uzumaki de sangre pura, poseer una espada diseñada a partir de uno de los tesoros de Kirigakure con el que tropezó, y la lista sigue y sigue, comenzó mientras hacía girar ligeramente el sake. Sus ojos se estrecharon hacia ella mientras continuaba. Ahora, no lo llamaría todo normal, ¿verdad? Cuestionó y ella se encogió de hombros. El niño ha inquietado a casi todos los nobles del continente. Temen su nombre, temen lo que podría llegar a ser, respondió. Tsunade frunció el ceño mientras ahogaba la segunda taza y preguntó mientras se limpiaba los labios con la manga. ¿Y qué es lo que podría llegar a ser aparte del daimyo de fuego? Ella cuestionó. Un shogun. 0, y Miko Chiba. La vida había sido aburrida para ella desde que nació. Sería para cualquiera si pudiera ver las vidas de todos los que lo rodean, su futuro, su pasado y todo lo demás. Para ella, el mundo tenía pequeños secretos. Sus ojos vieron mucho más que los demás. Una maldición que ella llamaría, porque le había quitado la pequeña alegría de lo desconocido, el miedo al futuro y la rareza del presente. Eso fue hasta que lo conoció. Un niño, muy parecido al suyo, con ojos que tal vez veían tanto como ella o no más. Sin embargo, erosionaron sus visiones, las rompieron, las desentrañaron y llenaron al mundo de asombro una vez más. Los hados lo detestaban. Sus hilos se rompieron ante su mera presencia, su aprensión era palpable, pero no pudieron hacer nada. Y luego oró por primera vez, mientras se encontraba perdida e intrigada por el chico que se parecía tanto a ella. Y luego fueron respondidas, mientras veía desde lo alto del mundo, desde lo alto de una colina que permaneció vacía durante más de 100 años. Muchos se habrían alegrado de un destino así, pero él no. Lo había evitado, se había negado a reflexionar sobre ello, creyéndose el arquitecto de su propio destino. Ella le ofrecería ayuda como voz del destino, porque incluso cuando era niña no estaba ciega a su influencia. Sin embargo, él la negaría una vez más y lo haría durante años, rechazando cortésmente el matrimonio predestinado entre ellos hasta que finalmente no pudo. Es bueno verte de nuevo, Aki-chan, gritó mientras se sentaban uno frente al otro. Su conversación con la princesa había sido interrumpida, pero la forma en que sus ojos se movían entre ella y Akito le dijo que entendía lo suficiente. Su rostro no cambió cuando ella gritó cariñosamente su nombre. Muchos darían sus riquezas solo para que ella los llamara por su nombre, pero él no. Entonces, ¿también has comenzado a envenenar la mente de mi esposa con tus pequeños sueños?, gritó, con voz severa pero no enojada. Le dije tanto como a ti hace tantos años sobre tu futuro, sobre lo que podrías llegar a ser, respondió ella con una sonrisa y él puso los ojos en blanco. Hablas del futuro como si estuvieras seguro de que veremos el mañana, pero es posible que no sea así. El destino es voluble y te agradecería mucho que guardaras tus pensamientos para ti mismo, dijo.
Podría haber sido más severo, pero no sería su Aki-chan, si lo fuera. Siempre había sido diferente, sus gestos, su forma de hablar y sobre todo sus ideales tenían un vislumbre de una época ya pasada o de tiempos por venir. No podía estar segura, aunque sí estaba segura de que él era como ella, diferente. Especial. Como dices, Aki-chan, asintió con una sonrisa. Había tiempo que esperaría, pero el destino seguiría su curso. Ella se encargaría de ello. Y por favor no me llames así. Es inapropiado, dijo, y ella sonrió. ¿Por qué, Aki-chan? Dijo con una sonrisa mientras se inclinaba hacia adelante y cubría recatadamente su sonrisa con la mano. ¿Podría ser que no le contaste a Miyuki-chan sobre nuestro pasado? Ella adivinó. Sus ojos se entrecerraron y el aire de la habitación cambió con sus siguientes palabras. No había nada que contar. No tenemos pasado excepto tu pequeña obsesión conmigo, respondió mientras ponía los ojos en blanco. ¿Pero has olvidado que te dije que estábamos destinados a estar juntos? Terminó y vio sus ojos entrecerrarse mientras continuaba. Pero estabas equivocada, al menos en parte, replicó él, y ella asintió. De hecho, lo era, pero eso es lo que te hace tan especial, respondió ella con una sonrisa mientras Akihito sacudía la cabeza. Pero al final me casé contigo, ¿no? Así que podemos llegar a un acuerdo, ofreció ella, y él asintió mientras comenzaba a levantarse. Sigues siendo un misterio para mí como el día en que te conocí. Sin embargo, has cumplido tu deseo. Me casaré contigo cuando termine esta guerra, y entonces veremos qué me depara el futuro. Con eso, le hizo una pequeña reverencia. Seré un honor para mí ser su esposa, dijo en su propio saludo. Ella correspondió la reverencia mientras Akihito salía de la habitación. Y luego se quedó sola una vez más. Ella miró fijamente el lugar donde él se había sentado justo antes, y un suave susurro escaparía de sus labios. No necesitas preocuparte por lo que te espera, Aki-chan, porque ya sé lo que es. Grandeza. 0, Ginebra y Yatsujin estaba cansado del viaje y apenas había tenido tiempo de descansar. Por la forma en que se estaban desarrollando las cosas, parecía que no iba a tener ninguna oportunidad de descansar pronto. Él estaba ahora mismo con Lord Akihito y Shino Arasama. El samurái mayor había sido su maestro durante un tiempo, tenía una mente militar astuta y necesitaría su ayuda. Entonces, ¿el enemigo simplemente está corriendo hacia nosotros?, cuestionó Lord Akihito. Se dio cuenta de que el joven señor también estaba cansado del viaje y asintió. De hecho, mi señor. Su ejército continúa moviéndose como una sola unidad. No están realizando ninguna maniobra notable. Creo que planean aprovechar su mayor número de samuráis y atacarnos de frente, les dijo sobre los planes del enemigo. Eso sería problemático, comentó Lord Akihito, porque aunque tenían mejores samuráis que sus oponentes, el número era casi el doble y su fuerza residía en los movimientos rápidos y bien coordinados de sus tropas. Si el enemigo lo convirtiera en una batalla de fuerza simple, aunque no desesperada, sería bastante problemático para ellos. Tenemos 7 samuráis que han jurado su causa en este momento, mientras que el enemigo tiene 13. Los números pueden favorecerlos, pero creo que podríamos defendernos, añadió Shino Arasama desde un lado mientras el hombre mayor y calvo miraba hacia arriba. El mapa. Pero necesitamos ganar, no solo defendernos, comentó Lord Akihito, y Jin pudo ver la mente de su señor acelerarse. Nakiri-san me dijo que hemos recibido cartas de apoyo de algunos señores más, pero ninguno puede ofrecernos suficientes hombres en el tiempo suficiente para hacer una gran diferencia, pero dadas las acciones recientes de Lord Ayama, creo que también es poco probable que el tercer príncipe obtenga más apoyo, razonó Lord Akihito mientras alejaba las canicas que representaban a otros señores que los rodeaban. Podríamos intentar dividir sus fuerzas, añadió Shino Arasama, y Lord Akihito sacudió la cabeza. Podríamos intentarlo, pero estamos en desventaja numérica. Hacer algo como esto requeriría que dejara grandes extensiones de mi tierra y población vulnerables al sacrificio, una idea que no me sienta bien, dijo Akihito-sama. Esto es la guerra, mi señor, y las guerras son asuntos mortales, decidió añadir. De hecho, pero necesitamos un solo golpe decapitante. Un golpe y romperemos su moral ya baja y pondremos fin a esta guerra, agregó Lord Akihito mientras la sala permanecía en silencio. Silencio, que él mismo rompió al entrecerrar los ojos. Creo que podría tener una idea.
te vas de nuevo? Habló preocupada mientras su señor esposo reelaboraba su armadura después de habérsela quitado solo por unas pocas horas. Estaba cansado, se dio cuenta. Sí, lo soy. El enemigo marcha hacia nosotros con todas sus fuerzas. No tenemos tiempo que perder, respondió mientras apretaba su omóplato antes de girarse hacia ella. Ella se mordió el labio. Pero podrías quedarte a pasar la noche, suplicó ella, con un poco de desesperación en su tono mientras él se acercaba más, le levantaba la cabeza por la barbilla y la miraba a los ojos. Me temo que eso no será posible. Hay mucho que hacer antes de que podamos enfrentar al enemigo, y debo supervisarlo, respondió él, negándolo, y ella no pudo evitar entristecerse de que fuera así. Su carga que él llevaba. Por no hablar de la conversación que acababa de tener con Lady Chiba, que era un asunto totalmente distinto. El tercer príncipe cabalga con el ejército, de repente comenzó a sorprenderla con esas palabras. El tercer príncipe Tatsuya, el hombre responsable del asesinato de sus hermanos. Si todo va según lo planeado, toda la guerra terminará con esta batalla, dijo mientras le echaba hacia atrás un mechón de pelo y le dedicaba una pequeña sonrisa. Después de eso, seré toda tuya. Su rostro se calentó ante esas palabras e hizo un puchero, pero decidió burlarse de él también. Me temo que eso ya no es cierto. Después de todo, ahora tienes otra esposa y no sabemos con cuántas propuestas te bombardearán después de la batalla, añadió, y él se rió de sus palabras. Por lo que recuerdo, fue usted, mi señora, quien aceptó la propuesta del señor Chiba, no yo, y fue un paso excesivo por su parte. Uno que muchos señores no habrían tolerado. Y me disculpo una vez más por mi extralimitación, dijo mientras bajaba la cabeza. Lo hecho está. Poco podemos hacer para cambiarlo, pero preferiría que confiaras en mí para estos asuntos y los discutieras antes de tomar una decisión, la reprendió como lo había hecho antes. Lo haré, pero créeme, lo que hice fue por amor y preocupación por ti. No tuve ninguna intención maliciosa, sin embargo, sus palabras fueron interrumpidas cuando una mano suave aterrizó sobre sus hombros y la levantó. Lo sé, y debería haberte explicado mi razonamiento con más detalle. Que esto sea agua pasada, dijo, y ella asintió. Entonces seguiré mi camino, dijo, con un pequeño beso en su frente. Pasó junto a ella hacia la puerta de su habitación y la abrió, deteniéndose por un segundo y girándose para mirarla. ¿Recuerdas la promesa que te hice en ese jardín cuando accediste a casarte conmigo? Preguntó de repente, y ella recordó sus palabras de ese momento, palabras que le habían dado una nueva vida. Sí, respondió ella. Ahora lo cumpliré. Tatsuya Katsugawa morirá por mis manos y las muertes de tus hermanos serán vengadas, y con eso, la puerta se deslizó hacia atrás mientras ella permanecía allí sola en su habitación una vez más mientras sus ojos permanecían fijos en la puerta, su cuerpo disfrutando del calor que aún permanecía en la habitación mientras susurraba en el aire, con las manos juntas en oración. Bendícelo y manténlo a salvo. 0, 0, 0, 0 Kenshiro Uji siempre supo que él era especial. Desde que tomó una espada por primera vez, se sintió como en casa. La espada y él eran como un solo cuerpo, dos partes de un todo, y había progresado más allá de sus compañeros con bastante rapidez, incluso superando al maestro del dojo en apenas 3 años. Se le prodigaron elogios y aprecio por todos lados, su nombre se hizo famoso en todas partes y Kenshiro se estancó. Durante años, estuvo perdido en su arrogancia mientras viajaba por las tierras, complaciéndose mientras continuaba humillando a los llamados grandes samuráis tras otro. Y luego lo conoció. Watashi Masamune, la gran espada de Occidente. Ouji había humillado a varios de sus estudiantes en su dojo cuando el anciano entró al dojo, sin una pizca de ira o miedo en su rostro mientras cerraba la puerta detrás de él, y Ouji había pensado que era tan débil como el resto. Pero se había equivocado. El anciano había tomado una espada y había entrado al ring, y por primera vez en su vida, había sentido como si estuviera mirando una montaña. El miedo se apoderó de su corazón cuando sus espadas chocaron y, a través de su danza, se encontró al límite de su arrogancia. Fue derrotado, humillado, pero salvado. Y salvado. Su fama como asesino Hounin llegó después de esa pelea. Un noble había ofrecido una recompensa por su cabeza por el insulto que le había hecho, y cuando estaba a punto de abandonar el dojo de ese hombre, herido y sacudido, con la espada rota, el Hounin había atacado.
Había pensado que su vida había terminado hasta que la cabeza del Jounin cayó antes de que pudiera golpearlo. Si bien todos lo elogiaron por la hazaña, realmente no fue él quien mató al shinobi. No, fue él. Hay mucho que ver en el mundo, jovencito. Veise digno de las bendiciones que te han dado y desde ese día, su objetivo había sido estar a la altura de sus talentos para que algún día pudiera regresar a ese dojo y conquistar la montaña de Watashi Masamune. Sin embargo, nunca podría hacer eso. Eso le fue arrebatado a él y nada menos que por un noble una década más joven que él. Y Kenshiro Uji se negó a creer eso. Había visto nobles de toda la provincia. Era consciente de su arrogancia, su orgullo y sus mentiras. Tiene que ser una mentira inventada por un bastardo engreído que se atrevió a mancillar el nombre de Watashi Masamune. Y él no permitirá que eso siga así. Y mientras el ejército avanzaba hacia la provincia de Shinoi, pudo sentir que se acercaba a la verdad. Estas eran las tierras de Akihito Shirahoshi, el infame noble que afirmaba haber derribado a los mayores samuráis de su tierra. Los otros 12 samuráis bajo el mando del tercer príncipe no eran nada especial. Muchos de ellos habían sido derrotados por él hace años, y todos cabalgaban en círculo alrededor del príncipe con él al frente. Una idiotez por esto lo dejó expuesto, sin embargo el príncipe valora su orgullo más que su vida, pero no importa, le importaba poco el príncipe y su orgullo. Todo lo que quería era enfrentar al señor de Shinoi y lo tendría pronto. Y después de cabalgar durante una hora, de repente levantó la mano, deteniendo la marcha mientras hablaba. Están aquí, y justo enfrente de ellos estaba el ejército del Hito de Shinoi. Dime, ¿quién de ellos es el Hito de Shinoi? Cuestionó mientras uno de los 13 avanzaba con la mirada perdida. Él no está aquí, aunque creo que veo una enorme tienda de campaña detrás de la fuerza. Debe estar allí, fue la respuesta, y se burló. Él debería haber esperado eso. Pero es él. El que lidera el ejército. Es Shino Arakato, jadeó el hombre. Escuchó a varios otros hombres jadear detrás de él ante ese nombre, y sus propios ojos se entrecerraron hacia el anciano que estaba al frente de la fuerza. Kato Shinohara, un samurái cuyo nombre solo era superado por Watashi Masamune, pero a diferencia de la otra persona, no tenía un dojo y a menudo vagaba por las tierras en lugar de establecerse, por lo que nunca había tenido realmente la oportunidad de enfrentarse a ese hombre. Aunque hoy fue un día tan bueno como cualquier otro. ¿Cuántos samuráis están al frente del ejército? Cuestionó. Son las 6, aparte de Akihito Shirahoshi, todos están ahí, fue la respuesta. Hay movimiento. Se agregó de repente y se animó al ver que se disparaba una flecha hacia ellos, pero esta no era una simple flecha. No, esto estaba mezclado con chakra y hecho de un metal especial lo que pudo. Protege al Prin, fue el grito mientras alcanzaba su espada. Saltando de su caballo, empujó su propio chakra dentro de él y murmuró en voz baja. Nimpo. Dragons de Mise, y blandió la espada rápidamente y sintió que cortaba la flecha, pero se sorprendió al encontrar otra flecha justo en la cola de la primera, dirigiéndose directamente a su cabeza. Sintió una emoción cuando una sonrisa apareció en su rostro, y empujó su chakra dentro de la vaina de la espada mientras la levantaba. ¡Cam! La flecha chocó con su vaina, y sintió que lo empujaban hacia atrás cuando el sonido de gruñidos llegó a su alrededor mientras 2 de los samuráis caían con flechas alojadas en sus cuellos. Sonido metálico. La flecha metálica cayó al suelo y miró y vio que su vaina estaba bastante dañada a pesar de estar reforzada con chakra y le hizo gracia. Esto bien podría ser interesante, pronunció mientras cerraba los ojos y se preparaba para la siguiente andanada de flechas. Nimpo. La desaparición del dragón. 0, 0, 0, 0. Kato Shinohara. A Kato Shinohara le gustaban los cambios, el cambio de estaciones, el cambio de escenario y el cambio de tiempos. Y fueron los rumores de este cambio los que lo llevaron a la provincia de Shinoi, una tierra que se decía estaba gobernada por un Oni. Había pensado que sería otro de esos jóvenes nobles crueles y descarriados, aunque lo que había presenciado al entrar en estas tierras había sido nada menos que una sorpresa. La gente era feliz y próspera. Incluso en tiempos de guerra, parecían más sanos que los de cualquier otra región, y tenían en sus manos nuevas herramientas para la agricultura. Las granjas eran exuberantes, la gente feliz y contenta, y el robo y el bandidaje eran casi inexistentes mientras los aprendices patrullaban las calles obedientemente.
Fue una sorpresa y refrescante en una época en la que pocos señores realmente se preocupaban por el bienestar de las personas que les proporcionaban sus lujosos estilos de vida. Y así, su curiosidad lo llevaría al castillo de su señor, y encontraría al joven señor allí, en el patio, espada en mano. Se sorprendería una vez más al ver al joven señor tratando de manipular su chakra. Era tosco y necesitaba mucho refinamiento, pero para un niño, eso era casi inaudito, excepto en las aldeas ocultas. Observaría al joven señor durante días, lo vería entrenar rigurosamente, tropezando con instrucciones a medio preparar, verlo comer comidas sencillas a diferencia de los otros nobles y hacer planes para el bienestar de sus tierras y su gente. Era el epítome de la nobleza, un verdadero noble en un mundo lleno de otros bendecidos como tales que habían olvidado sus deberes. Y así, entraría a su servicio, por primera vez para él, y fue una decisión de la que estaba orgulloso hasta el día de hoy. Le enseñaría lo que pudiera, guiaría al joven señor en el camino de la espada, viajaría por la región junto a su aprendiz, vería el trabajo del joven señor en todas partes y se daría cuenta de que lo que estaba presenciando era el cambio a medida que ocurría. Tch, Jin, el criado más joven de su señor, chasqueó la lengua mientras su aprendiz se quedaba sin las flechas especialmente hechas. Él realmente es un monstruo, pronunció la rubia, y no hubo necesidad de dar más detalles sobre de quién hablaba. Incluso desde esa distancia, podía sentir la destreza de Kenshiro Uji. Solo pudimos derribar a 2 de ellos. Ese bastardo pudo desviar el resto de las flechas, les informó Jin mientras Tachiyama le devolvía su arco a un sirviente. Lamento mi insuficiencia, se disculpó su aprendiz de cabello negro mientras lo rechazaba. No hay necesidad de eso. Esperábamos tal resultado. Incluso 2 muertes es un buen resultado para nosotros y reduce bastante la brecha numérica entre nosotros, informó mientras tomaba su espada y daba un paso adelante mientras las fuerzas enemigas aceleró. Los otros 5 samuráis detrás de él también dieron un paso al frente y los hombres se prepararon para el eventual choque. No vaciles. Mantente firme, porque la vida de nuestro señor depende de ello. Gritó mientras los hombres rugían detrás de él. Vio que de los 11 que habían quedado, 9, incluido Uji, lideraban el ataque. Jin estaba a su lado. La mano derecha de su señor estaba junto a ellos y miraba hacia él. ¿Estás seguro del plan?, cuestionó en voz baja una vez más y asintió. Sí, déjame a Uji. Te dejo el resto de los 8 a ti, dijo, sacando su espada y levantándola por encima de su cabeza. Te lo prometo, Kenshiro Uji no dañará a nadie mientras yo viva, y con esas palabras, el suelo a su alrededor se agrietó cuando su agarre sobre la empuñadura se apretó. Nimpo. Desmantelar. Y luego bajó su espada, destrozando rápidamente el mundo que tenía delante. 0, 0, 0, 0. Tatsuya Katsugawa el tercer príncipe se sentó en su palanquín y observó cómo los 2 ejércitos chocaban, sonriendo sardónicamente. Parece que el joven Hito de Shinoi está asustado. Él lideró el famoso ataque contra las fuerzas de tu abuelo, pero ahora se sienta detrás de sus hombres con miedo, agregó su ayudante, Yakumo, desde un costado mientras todo el claro se llenaba de gritos y gritos de hombres. Debería serlo, pero el miedo le servirá de poco. Le quitaré la cabeza y luego marcharé hacia su castillo y acabaré con todo, añadió. El Hito de Shinoi impulsó su reclamo por su matrimonio con la princesa Miyuki, su media hermana. Después de matar al bastardo que saltó hacia arriba, terminaría todo acabando con su vida tal como había acabado con la vida de sus hermanos. Estaba custodiado por 100 hombres que estaban frente a él y 2 samuráis que estaban a los lados de su palanquín, una advertencia contra cualquier ataque extraviado que pudiera surgir en su camino. ¡Oh! Y luego escuchó desde atrás mientras el samurái gritaba. Mira hacia detrás de nosotros. Gritó y su cabeza se echó hacia atrás y vio cómo el suelo estalló en una explosión masiva, justo detrás de ellos mientras una figura sombría salía corriendo de la tormenta de arena. Protege al príncipe, gritaron los guardias samuráis a su alrededor mientras corrían frente a él, mientras escuchaba un pequeño murmullo. Nimpo. Cuchilla mundial. Kenshiro Uji lideró las fuerzas mientras corrían hacia las fuerzas del señor Shinobi. Las flechas se habían detenido antes después de unos 5 bombardeos. Las flechas, tras un examen más detenido, habían sido forjadas con metal chakra y, por lo tanto, podía razonar que el enemigo tenía un suministro limitado de ellas.
Aún así, que un samurái fuera tan hábil en el arte del tiro con arco y lo usara como tal era un testimonio de su fuerza. De repente, cuando estaban a 1 metro de las fuerzas enemigas, Ouji sintió que el aire se detenía cuando el samurái mayor, Kato Shinohara, levantó su espada. Una sonrisa apareció en su rostro mientras alcanzaba su espada una vez más y gritaba: «El viejo es mío. Interfiere y no dudaré en matarte yo mismo», advirtió mientras el aire cambiaba cuando el anciano bajaba su espada. Desmantelar y el mismo suelo se rompió frente a él, y empujó su propio chakra hacia la espada mientras exhalaba suavemente. Nimpo. El descenso del dragón, y blandió su espada hacia el majestuoso corte que estaba cortando el mismo suelo por el que corrían y detuvo el ataque a sus pasos, salvando más o menos a una porción masiva de su ejército. Sin embargo, la parada no había sido limpia y podía sentir que le temblaba la mano. El metal de su espada tembló y se quedó cara a cara con el samurái cuya espada acababa de dejar una enorme zanja en el suelo entre ellos. «Alégrate, porque eres solo la cuarta persona que sobrevive a este ataque mío», habló el anciano con una cicatriz que le recorría el rostro mientras levantaba su espada. Sus ejércitos chocaron a su alrededor y toda la zona se llenó de gritos de hombres muriendo, matando y luchando. Ambos corrieron el uno hacia el otro, sus espadas se encontraron en una danza que envió chispas volando por todas partes, cuando se dio cuenta de que la reputación del viejo samurái no era en vano. Sus golpes tenían peso y su espada se movía por el aire como si fuera una mancha, cada golpe lo suficientemente rápido como para que sería imposible de rastrear para cualquier samurái normal. Sin embargo, no era un samurái cualquiera. Sus espadas se entrelazaron mientras se miraban a los ojos, y Ouji decidió que era suficiente, cambió su agarre sobre la espada y empujó su chakra dentro de ella, y susurró mientras exhalaba lentamente: «Nimpo. Aliento de dragón», y vio los ojos del anciano brillar mientras el aire se detenía antes de que el hombre repentinamente saltara hacia atrás, aunque no se perdió el gruñido que el anciano dio cuando sus pies tocaron el suelo nuevamente. «Ark», pronunció el viejo samurái mientras la sangre goteaba por su brazo, aunque la herida era mucho más pequeña de lo que pretendía. Sin embargo, Ouji no le dio tiempo para calmarse mientras saltaba hacia él, con su espada arqueándose hacia el samurái mayor, quien empujó hacia la derecha y le lanzó su propia espada desde un costado, pero Ouji retiró su espada, bloqueando el ataque. Golpeó con la empuñadura de su espada mientras empujaba su propio chakra y balanceaba una vez más. «Nimpo. Aliento de dragón», exhaló lentamente. Vio que los ojos del anciano se tensaban. Inmediatamente saltó hacia atrás y empujó su espada hacia un lado, y el sonido metálico de la espada llenó el claro. «Eres casi tan bueno como te hacen parecer, pero eso no es suficiente», comenzó el anciano, sus palabras hicieron que los ojos de Ouji se entrecerraran. «¿Qué dijiste?», habló Ouji con rabia ante el insulto. «Me recuerdas a mí mismo, a un samurái que vaga por las tierras sin un propósito, pero aún no eres un samurái, porque no sirves a ningún señor ni a ningún propósito excepto a ti mismo». Las palabras del anciano eran parte de un dogma más antiguo. El dogma de la servidumbre, uno que nunca entendió. Su vida giraba en torno a él, a sus deseos, sus metas y su ambición. El servicio o los juramentos a un noble de mierda no eran nada para él. «Entonces déjame demostrarte que estás equivocado, viejo», gruñó mientras levantaba su espada. «Nimpo. La llamada del dragón», gritó mientras su chakra rugía, imitando su emoción cuando el suelo bajo sus pies se rompió, las grietas se extendieron por todas partes mientras miraba al viejo. «No me hables de servicio cuando tu maestro se atribuye el mérito de tus logros y se esconde mientras empuñas tu espada», gruñó Ouji mientras el anciano permanecía allí desafiante sin respuesta. «Primero te mataré a ti, y luego a tu supuesto maestro, y terminaré toda esta guerra con mi espada», gruñó mientras movía los pies y levantaba su espada. «Y es por eso que perderás. Porque todavía luchas por ti mismo, luchas por tu orgullo. Te falta propósito, devoción y emoción en tu espada. Emoción que nos permite a nosotros, sacos de carne, desafiar nuestra naturaleza básica e ir más allá». «Nuestras limitaciones naturales», respondió el anciano, sus palabras hicieron que Ouji frunciera el ceño mientras su espada se iluminaba con un tono púrpura. El chakra del anciano, a diferencia del suyo, no rugió con rabia y furia. No, era como un mar, con sus suaves olas en la luna llena, cuando el anciano levantó su espada. «Manchas el nombre de mi señor. Llámalo mentiroso y tramposo.
Ahora déjame demostrarte que estás equivocado, mientras corto tu espada con una técnica que él mismo me impartió, fue la respuesta del anciano, y Ouji sonrió. Mi espada te destrozará a ti a tu mentira, y con eso, inhaló mientras su chakra se calmaba, la enorme presión desaparecía cuando su espada se iluminaba. Nimpo. Do. Ambos hablaron a la vez, mientras estaban cara a cara con sus espadas levantadas. El dragón está llamando. Tragar reversión. Tsuba Megaesi, 0, 0, 0, 0. Akihito Shiraoshi. Akihito blandió su espada hacia los dos samuráis y sintió que cortaba la carne de uno mientras era bañado una vez más en sangre carmesí mientras el otro samurái era enviado rodando lejos de la fuerza de su golpe. Aruk. El samurái gruñó mientras entrecerraba los ojos hacia el palanquín rojo a unos 6 metros de él donde estaba sentado el tercer príncipe. El joven príncipe lo miraba con los ojos muy abiertos mientras el cuerpo de uno de sus samuráis caía al suelo con la cabeza rodando. El ejército regular se había enterado de la emboscada y corría hacia ellos, eso significaba que tenía que terminar con esto pronto. Akihito levantó su espada mientras el último samurái en pie se interponía entre él y el tercer precio Tatsuya, era joven. Su espada tembló mientras estaba cara a cara con él, la diferencia en su fuerza era visible para él después del primer golpe. Aléjate, ofreció Akihito. El niño era joven y probablemente había sido entregado a un señor que apoyaba al tercer príncipe, y tenía un futuro por delante. Sus ojos se abrieron ante la oferta, pero se mordió el labio y levantó su espada, rechazando la generosidad de Akihito. Que así sea. Lo haré rápido, ofreció Akihito mientras empujaba su chakra hacia la espada una vez más, alcanzando sus pies mientras su espada se iluminaba. Nimpo. Winkle a ver, gritó incluso cuando el joven samurái intentó empujar a Chaka contra su propia espada, pero Akihito estuvo más allá de él en un instante. Sonido metálico. Un segundo después, la cabeza del joven samurái y la espada medio cortada cayeron al suelo mientras Akihito se encontraba cara a cara con el tercer príncipe, que se había puesto pálido y sudoroso mientras Akihito se acercaba cada vez más a él. ¡Ah! Gritó mientras intentaba huir, saliendo de su palanquín, pero tropezó y cayó al suelo cuando Akihito cortó las cabezas de sus dos criados. ¿Tú? ¿De dónde vienes? Gritó mientras intentaba retroceder. Desde el suelo, esperé durante un día a ti y a tus hombres sentados en una zanja en el suelo, solos, para poder terminar con toda esta terrible experiencia, salvando tantas vidas como pudiera, respondió Akihito. Había muchas maneras de ganar esta guerra, pero esta era la más rápida. La guerra ya le había quitado mucho al pueblo, y era su deber como señor y gobernante suavizar el golpe, y esta era la solución a la que había llegado. Una emboscada, que conllevaba un gran riesgo para que todo el plan funcionara. Todo tenía que funcionar. Muchos habían hablado en contra de que él fuera el único atacante, pero él persistió. Esta fue su guerra. Y ya le había prometido a otra persona que se vengaría de ella, y no le gustaba romper promesas. Entonces, mientras el tercer príncipe retrocedía, arrastrando sus pies al suelo, Akihito empujó su chakra en su espada una vez más mientras los gritos y chillidos del ejército que se acercaba se hacían más y más fuertes. Miyuki le envía saludos, pronunció mientras su espada se arqueaba en el aire, y con un medio grito, la cabeza del príncipe rodó, pero el ejército que se acercaba no se detuvo. Akihito suspiró mientras envainaba su espada e irritaba su chakra una vez más, su rostro se volvió hacia los cientos de hombres que corrían hacia él antes de que de repente soltara su chakra, el mismo aire espeso con su presencia se desgarró como una violenta ráfaga de viento. Estalló a su alrededor destrozando el mismo suelo en el que se encontraba mientras su voz resonaba en el claro. La guerra se acabó. Gritó mientras los hombres de las fuerzas enemigas disminuían la velocidad, deteniéndose mientras levantaba la cabeza del príncipe. Tu príncipe está muerto. Dijo, y luego entrecerró los ojos mientras su chakra se agudizaba, pulsando fuera de él en oleadas mientras su presencia llenaba toda el área. Ahora arrodíllate. Dolor. Un dolor que no había sentido en años recorrió su ser cuando se aflojó el agarre de su espada y el sabor del metal llenó su boca. Tosió sangre cuando sus rodillas cedieron, y cayó al suelo mientras el samurái mayor estaba allí detrás de él, sangrando desde su hombro, pero la herida era mucho más superficial que la que había sufrido mientras resoplaba. ¿Cómo? Cuestionó mientras el anciano se acercaba a él.
El mundo es mucho más grande de lo que creemos, dijo el anciano, y Ouji se sorprendió al verlo envainar su espada. Estaba debilitado, pero las heridas no lo matarían. El anciano podría haber aprovechado esta oportunidad para matarlo, pero le estaba perdonando la vida. Ouji era el comandante de las fuerzas. Si cayera, su victoria sería segura. Hubo un tiempo en el que creía que lo sabía todo, que el mundo estaba equivocado. Los señores gobernaban a los campesinos y, debido a algunos poderes divinos, creía que yo era mejor que ellos. Entonces, pensé, ¿por qué debo jurar lealtad? Para ellos, los pensamientos del anciano eran muy parecidos a los suyos. Yo era más fuerte que ellos, mi espada mucho más afilada. Sin embargo, solo cuando conocí a nuestro señor vi el error en mi forma de pensar, dijo el anciano mientras Ouji escuchaba. Esta tierra no solo está llena de samuráis. Está llena de granjeros, herreros, sirvientes, mendigos, criminales, ninjas y todo tipo de personas. Un verdadero gobernante tampoco lo está, pero los comprende a todos y los utiliza a todos para mantener equilibrio, porque sin eso, seríamos como animales, dijo, y Ouji pudo ver la verdad en ese mundo. Nosotros, los samuráis, juramos mantener este equilibrio y confiamos en que nuestros señores mantendrán ese equilibrio para que podamos ser mejores hombres. No todos los señores son así, y no todos los samuráis como yo, sin embargo, creo que tú y yo somos iguales en este sentido, dijo mientras se alejaba de él y comenzaba a alejarse. ¿Por qué me perdonas?, cuestionó, mientras tosía otra mancha de sangre mientras intentaba descubrir el motivo de esta lástima que nunca deseó. El anciano se detuvo y lo miró. Mira a tu alrededor, joven Ouji, dijo, y el corazón de Ouji latió con fuerza al darse cuenta del silencio ensordecedor que lo rodeaba y su cabeza se giró hacia los lados al ver a su ejército, arrodillado en el suelo. Todos sus hombres allí, arrodillados con las espadas en el suelo, delante mientras se alzaban las banderas blancas de rendición. Los samuráis todavía estaban vivos, y vio a algunos de ellos también arrodillarse, pero eso solo podía suceder bajo su orden. La guerra ha terminado, llegó la voz del anciano, y sus ojos se posaron en una persona que caminaba hacia ellos, con su sello levantado detrás de él en señal de victoria. El rostro coincidía con las diversas fotografías que había visto del hombre, era el Hito de Shinori. El hombre cuya técnica lo había derribado, el hombre que le había quitado su honor al matar a Watashi Masamune, Akihito Shirahoshi. Caminó entre la multitud, sus propios hombres se arrodillaron ante él mientras pasaba junto a ellos, y solo los samuráis que le habían jurado permanecer en pie. Kenshiro Ouji miró hacia el viejo samurái, y luego miró su espada y con su mente tomó su espada y luchó contra el dolor mientras comenzaba a caminar hacia el camino a su lado, y se encontró cara a cara con el joven Hito de Shinori, espada en mano, listo para una batalla final. 0, Akihito Shirahoshi. La batalla había terminado. La sucesión termina con el movimiento de su espada, y ahora caminó de regreso a su campamento principal mientras sus hombres y los del tercer príncipe